sintiendo. Ese es el viento de Dios. Poderosa Dra. Mesta di riscore drastante. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres fiel, Señor. Dios, ¿qué quieres de quiero más? Yo quiero llena el Espíritu Santo. Llena el Espíritu Sanidad. Tu presencia. Queremos más de ti, Señor. Porque en ti solamente hay libertad, Señor. Gracias, Dios del cielo. Ayúdenme a sanar, hermanos, ayúdenme a sanar. Sí, se sana. Cristo Espíritu, más de tu presencia quiero más de ti. Dile a Dios que quieres de él. Quiero más. Yo quiero. Llena el Espíritu Santo. Llena el Espíritu Sanidad. más de tu presencia quiero más de ti. Queremos más de ti, Señor. Porque en ti solamente hay libertad, Señor. Gracias, Dios del cielo. Ayúdenme a sanar, hermanos, ayúdenme a sanar. Sí, se sana por el poder de tu palabra. Que no te ayudará instante. Sigan cantando ese canto. Quiero más. Señor, queremos más. Queremos más de ti. Más de tu presencia quiero más de ti. Abre tus labios y dile, quiero más. Quiero más. Tu espíritu, más de tu presencia quiero
Siente ese calor. A tu espina dorsal. Trasare briseri saraga. Kushkandari tenista buharishugra. Tista bakashi. Dios, Dios mío, eres tú, Señor. Señor. Oh, Mi alma tiene sed de ti. Dile al Señor, mi carne te anhela. Mi carne te anhela. Quiero ver tu poder y tu gloria. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed de Esto es viento de Dios. Eso que estás sintiendo, ese es el viento de Dios. Poderosa Dra, Mesa de Rishkuredrantante. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres fiel, Señor. Dios, hermanos. Amén. Bendecimos a nuestro Dios en esta hora, ¿verdad? Porque ciertamente, hermanos, Dios es nuestro refugio. Y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos abraza, nos acoge en sus manos. Hemos venido, hermanos, a este lugar con un propósito. De transmitir, hermanos, la palabra de Dios en este canal nuevamente. El Señor, ¿verdad?, nos da la oportunidad. Pero les pido, hermanos, que se gocen y se regocijen, ¿verdad?, en el servicio y en la adoración, ¿verdad?, a nuestro Padre. El canal, hermano, donde estamos, es que palabras de vida. Y en este canal, hermano, vamos a seguir ministrando la palabra de Dios para que nuevamente, hermanos, ustedes en su amor, ¿verdad?, nos dejen entrar a sus hogares, ¿verdad?, para que escuchen, hermanos, el mensaje de Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, ¿verdad?, queremos hablar, hermano, de la salvación, ¿verdad?, a toda la gente, hermanos, aún cristianos y aquel hermano también que no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es el tiempo de que tenemos que saber, ¿verdad?, qué nos ofrece. ¿Cuál fue, hermanos, el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, ¿verdad? Hace rato leíamos un texto: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa será salva. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestra vida a Cristo. Muchos ya le hemos recibido, muchos ya estamos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Pero, ¿verdad?, aún nos falta, hermanos, entender y el conocer la palabra, hermano, de Dios. En este tiempo, ¿verdad?, Dios quiere, hermanos, que conozcas más y más, hermano, al Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por toda la humanidad.
porque Él quiere, ¿verdad?, salvar al mundo de pecado, que aunque conocemos en veces al Señor, ¿verdad?, hoy en este tiempo nos hace un llamado Dios a que reflexionemos, ¿verdad?, y que vengamos a su presencia, porque mucho pueblo de Dios también se ha desapartado, se ha ido, hermanos, y es una tristeza que mucho pueblo en este tiempo, ¿verdad?, esté vagando, divagando, ¿verdad?, yéndose, hermano, a otros lados, sino antes, hermano, venir a Cristo. Y hoy, ¿verdad?, en este tiempo vamos a compartir, hermanos, ¿verdad?, algo, hermano, de lo que habla la palabra de Dios. ¿Qué es salvación?, ¿verdad? Porque la salvación, hermano, es un don. Y es un regalo divino, hermanos, de nuestro Dios. Dios se presentó en aquel tiempo, hermanos, ¿verdad?, a su pueblo escogido, hermanos. Pero mucho pueblo, ¿verdad?, lo desechó, hermanos. Como hoy, ¿verdad?, en este tiempo. Mucho pueblo, hermanos, desecha a nuestro Dios. Cuando hoy, ¿verdad?, en este tiempo nos tenemos que afirmar en lo que es, hermano, la palabra de Dios. Porque el Señor no quiere que te pierdas, ni que nos perdamos, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, tiene un lugar escogido para todo aquel que se esfuerza y cuida de su fe y de su salvación, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, como aquel que le ha recibido en su vida, hermanos. Yo hoy voy a compartir un poco de la palabra de Dios, ¿verdad?, donde le habló, hermanos, a aquel pueblo, ¿verdad?, a su pueblo, hermanos. Ese pueblo, hermano, desechó, ¿verdad?, y desechaba, hermano, los mensajes de nuestro Dios, porque era un pueblo, hermanos, rebelde, un pueblo que no comprendía, hermanos, ¿verdad?, que el Señor lo único que quería era salvarlos y era dirigirlos, era, hermano, ¿verdad?, dirigirlos y enseñarles, hermano. Pero el pueblo, ¿verdad?, se negaba en veces a escuchar la voz del Señor, hermanos. Y ese pueblo, hermanos, caminaba a ciegas, caminaba cegado, hermanos, porque no podía, hermanos, entender, ¿verdad?, que el Salvador, hermanos, estaba ahí. O tal vez, hermano, tenía el entendimiento de que venía su Salvador, pero ya desde entonces, hermano, estaba el Salvador con ellos. Y no podían entender, hermano, que el Salvador iba con ellos. Ese pueblo, ¿verdad?, lo encaminó el Señor, hermanos, a un sufrimiento, ¿verdad?, a un sufrimiento, hermanos, que tenían que sufrir por su rebeldía, hermanos. Los tuvo que llevar al desierto, ¿verdad? Cuando el pueblo del Señor los sacó de tierra de Egipto, hermanos, ¿verdad?, porque esa era la promesa que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ellos, hermano, fueron libertados, ¿verdad? Pero ellos, hermano, tenían que ser ya esclavos, hermano, por sí mismo de ellos, para Dios. Allá eran esclavos para el faraón, pero acá iban a ser esclavos del Señor, para que hicieran, hermano, y caminaran conforme la palabra de Dios y conforme el Señor quería. Porque si ellos obedecían a la palabra de Dios, ellos iban a ser bendecidos y no iban a ser atormentados y no iban a ser ni condenados. Pero muchos de ellos, hermano, despreciaron las bendiciones. Y Dios, hermano, les mostró muchas cosas, se mostró a ellos, hermano, en milagros, señales, maravillas, hermano, que Él los acompañó en todo el camino. Pero, hermanos, eran rebeldes,
¿verdad?, a Él. Pero el Señor, hermanos, nunca olvida sus promesas. El Señor hizo un pacto. Y ese pacto, hermanos, el Señor lo cumple, porque Él cumple su palabra. Hoy en este tiempo, hermanos, estamos en el pacto renovado, que es en nuestro Señor Jesucristo. En ese Salvador, hermano, que vino a salvarnos, ¿verdad?, que vino, hermano, a rescatarnos. Pero hoy quiere el Señor, ¿verdad?, que su pueblo, hermanos, se vuelva a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hoy, hermano, vamos a leer un poco, ¿verdad?, allí en Oseas 4. Gloria a Dios. Voy a pedirle a las hermanas que lean, ¿verdad? Vamos a leer el 4.1, ¿verdad? Amén. 4.1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Vemos la palabra de Dios, hermanos, como dice, oír. Oigan, lo que dice el Señor. Oír palabra de Jehová, hijos de ¿qué? Israel. De Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni ¿qué? Conocimiento. Ni conocimiento. Era, hermanos, lo que le apuraba al Señor. Ellos, hermanos, carecían de la verdad y del conocimiento, hermanos, de nuestro Dios. Que aunque, hermanos, Él se presentó a ellos, ¿verdad? Se presentó, hermano, como les digo, en manifestaciones, hermanos, sobrenaturales, en manifestaciones grandes, hermanos, pero ellos no podían entender, hermano. ¿Por qué? Porque les faltaba conocimiento. Hoy en este mundo, hermanos, o en este tiempo, muchos hermanos andan perdidos y sin entendimiento, porque les falta, hermanos, el conocimiento de la verdad y de la palabra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Muchos sabemos, hermano, que hay un Dios, y que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque Dios, hermano, nos dio una conciencia, ¿verdad? Y a través, hermano, de esa conciencia sabemos, hermano, muchos que el Señor, ¿verdad? Que aún nosotros hemos, ¿verdad?, hechura suya. Gloria a Dios. Pero tenemos, hermano, lo que Dios quiere es que tengamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Y en nuestra mente, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Voy a leer un comentario, hermanos. Dice, esta palabra comienza en una sección que aborda con todos sus detalles el pecado de Israel, cuya raíz fue falta de conocimiento de nuestro Dios y de las Escrituras. Gloria a Dios. Y de las Escrituras. Dice, el delito y la violencia, ¿verdad?, habían, hermano, llegado a un punto crítico, y en el temor y la desdicha, ¿verdad?, providencial en la tierra, ¿verdad? Dice, sin embargo, hay un aumento, ¿verdad?, de los delitos de violencia cuando una nación no reconoce a nuestro Dios. Por eso, hermanos, el mundo siempre vive desalejado de nuestro Dios, ¿verdad? Porque no alcanza, hermanos, a entender, ¿verdad?, el llamado
de nuestro Dios, para que el mundo, hermanos, tenga una convicción y una entrega total de lo que es la palabra de Dios. Mientras no haya eso, no haya entendimiento ni conocimiento de nuestro Dios, no va a haber nada, hermanos. Y si tú no estás en la presencia de Dios y andas fuera del camino de Dios, lo que va pasando, hermanos, es que en ti va a aumentar, hermanos, ¿verdad?, lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí habla de la violencia, ¿verdad?, del no buscar a Dios, hermano, de no buscar la presencia de nuestro Dios y su palabra. Eso, hermano, nos va a llevar, hermanos, ¿verdad?, a hacer, hermano, otras cosas y no, ¿verdad?, estar, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo pues podemos ver, hermanos, cómo crece la violencia? ¿Cómo crece, hermano, verdad? Tantas cosas malas, hermano, que hay en este tiempo. Lo que le hace falta al mundo, hermanos, ¿verdad?, que pueda entender, hermanos, que hay un Dios, que hay un Salvador, y que hay un Dios todopoderoso, que lo quiere rescatar y lo quiere salvar, y que lo quiere quitar, hermano, del pecado, de la maldad, de la violencia, y de todo aquello, hermano, que se comete cuando nosotros, hermano, no tenemos, hermano, la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo dice el 6, hermano? 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, en aquel tiempo, había hombres escogidos por Dios, hombres que conocían la palabra de Dios y que daban, hermano, el mensaje de Dios, hermanos, pero muchos de ellos, hermano, o mucha gente, hermanos, no ponía atención, hermano, a las cosas de Dios, ¿verdad? Le decía el profeta, ¿verdad? Desechaste el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento, hermanos? Es la palabra de Dios. Y había, hermanos, aún gente que conocía la palabra de Dios, pero aún así desechaba, hermanos, el mensaje de nuestro Dios. Y les voy a decir una cosa, ellos querían oír mejor, ¿verdad?, aquellos profetas falsos, aquellos, ¿verdad?, que no los llevaran, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios, sino, hermanos, esos profetas, esos ministradores, hermanos, los llevaban, ¿verdad?, a estar, hermano, más fuera de la presencia de nuestro Dios. Hoy Dios, ¿verdad?, nos hace un llamado, ¿verdad? La falta de conocimiento, hermanos, personal de Dios, estaba destruyendo, hermanos, ¿verdad?, al pueblo, pero no porque el conocimiento, hermanos, ¿verdad?, no fuera accesible al pueblo, hermanos. El pueblo estaba obstinado, ¿verdad?, obstinadamente, gloria a Dios, rechazando, hermanos, la verdad que Dios les había dado, hermanos, por medio de los profetas y de su palabra, hermanos, escrita, ¿verdad? Incluso, hermanos, hoy dentro, hermanos, de la iglesia, ¿verdad?, algunos hermanos están siendo destruidos por las costumbres pecaminosas, hermanos, del mundo, porque no, hermanos, conocen a Dios ni su palabra, hermanos. En veces, hermano, ¿verdad?, el Señor nos habla fuerte, hermanos, porque aún dentro, hermanos, de la iglesia, hermano, ¿verdad?, falta entendimiento y conocimiento, hermanos,
Porque no solamente es creer, hermanos, a la palabra, sino dice la palabra que seamos hacedores, ¿verdad?, de ella. Pero hermanos, como instrumento, hermanos, de Dios, nosotros como pastores o dirigentes de la iglesia, hermanos, podemos entender, hermanos, que el pueblo, hermanos, ¿verdad?, no ha sido totalmente, hermanos, capacitado, hermanos, ¿verdad?, para entregarse totalmente al Señor Jesucristo y hacer la voluntad. Hoy tenemos una ley tan bonita y especial, hermanos, que es la ley del Espíritu Santo, porque esa nos va a dirigir, hermanos, cada día a la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos, ¿verdad?, que ver, hermanos, que nuestra situación, hermanos, así como nos habla el Señor, ¿verdad?, nos falta tal vez, hermanos, entendimiento. Por eso hay mucha gente, hermanos, fuera del camino, aunque hayan conocido al Señor, ¿verdad?, se han desviado, hermanos. Así como en aquel tiempo Dios, ¿verdad?, quiere juntar a su pueblo, porque Él lo ama, porque Él, ¿verdad?, tiene promesas, hermanos, para cada uno, hermanos, de su pueblo, como dice el 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Gloria a Dios, fíjense cómo dice, hermanos. También, ¿verdad?, hablaba, hermanos, sobre aquellos sacerdotes, ¿verdad?, porque también había, hermanos, dirigentes, hombres, ¿verdad?, de Dios, hermano, que se habían desviado, pero el Señor quería, hermanos, ¿verdad?, que el pueblo se volviera, que se levantara, hermanos, en vez de guiar, hermanos, al pueblo por las sendas, hermanos, de la verdad, hermanos, ¿verdad?, y la justicia. Los sacerdotes, hermanos, estaban siguiendo, hermanos, al pueblo, diciéndole lo que querían, hermanos, oír, ¿verdad?, sin censurar, hermano, sus pecados. Por lo tanto, hermano, Dios castigó, hermanos, tanto a los guías espirituales como al pueblo, hermanos, por su maldad. Gloria a Dios. En veces, hermano, ¿verdad?, como les decía, bien, hermanos, un trato de Dios, aún como dirigentes y aún como pueblo de Dios, porque también, hermanos, ¿verdad?, en nuestra mente, hermanos, está tal vez, ¿verdad?, el no hablar, hermanos, la palabra como es. Y mucha gente, hermanos, se está perdiendo, se está desviando, hermanos. Y la palabra, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que la expongamos, hermano, con poder, con verdad, ¿verdad?, y con conocimiento, hermanos, de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que aquel pueblo, fíjense nada más, hermano, aún como estaba allí, decía, vive Jehová, ¿verdad? Muchos hermanos alababan a Dios, pero en verdad no le sentían, hermano, ¿verdad? ¿Cómo dice el 15? Si fornicáis tú, Israel, a lo menos no pequéis, Judas, y no entréis en Gilgal, ni subáis de Betén, ni juréis, vive Jehová. Gloria a Dios. Dice, si fornicás tú, Israel, a lo menos, no por Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betén, ni juréis, vive Jehová. El Señor sabía, hermanos, como dice el 16, porque como novilla
indomita, se apartó Israel de los... ¿de qué? Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Gloria a Dios. El otro. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ajá. Dice, déjalo. Su vida, Su bebida se convirtió en ¿qué? Fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Hasta el 19. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que decían, vive Jehová. Gloria a Dios. Dice, los sacerdotes, hermanos, empleaban lenguaje, ¿verdad? Y fíjense, hermano, un lenguaje, hermano, religioso, piadoso, para, ¿verdad?, engañar, hermanos, al pueblo y apartarlo, hermano, de las sencilla, hermanos, adoración, hermanos, a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, los fariseos, ¿verdad?, maestros, saben cómo emplear, hermanos, el lenguaje bíblico, dice, para transmitir, ¿verdad?, enseñanzas, hermanos, no bíblicas, ¿verdad?, a los creyentes, y deben escuchar, hermanos, ¿verdad?, cuidadosamente, ¿verdad?, lo que se predica, hermanos, gloria a Dios, a fin de evaluar, ¿verdad?, si los conceptos expresados, hermanos, son, ¿verdad?, una debida, hermanos, exposición, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? O sea, hermanos, ahí estaba, ¿verdad?, miscluido, hermanos, ¿verdad?, esos malos profetas, esos malos maestros. Entonces, hermano, ¿cómo Dios, hermanos, iba a atender a este pueblo? ¿Verdad? Si, hermanos, llegaban unos, les hablaban, llegaban otros, los desviaban, unos los juntaban, otros los desviaban, y otros, ¿verdad?, pues les predicaban mal la palabra de Dios. Entonces había una confusión. Hay una confusión. Por eso el Señor habla que, ¿verdad?, que su pueblo estaba, ¿verdad?, sin conocimiento, hermanos. Gloria a Dios. Sin conocimiento, hermanos. Vamos a leer el 5. ¿4:5? Sí. Y no, hermanos, se quitaba, ¿verdad? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Gloria a Dios. Hasta el 5. Ya leí 4:5, ¿no? Del 5 al 4, al 5. Del 1 al 5. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Gloria a Dios. O sea, todo esto, hermano, les iba a acontecer porque no había verdad.
ni había un conocimiento, ni había una entrega, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Dice haber sido lazo, fíjense cómo les habla el Señor ayer en el 1, ¿no? Dice, sacerdotes, oíd esto, y estar atentos, casa de qué? De Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tobar. Gloria a Dios. O sea, cayeron, hermanos. Ellos cayeron en los lazos de la mentira, hermanos, y todo el pueblo, hermanos, era desviado de la presencia de Dios. Los mismos, hermanos, guías religiosos y políticos, ¿verdad?, debieron haber, hermanos, ¿verdad?, llevado al pueblo, hermanos, al Señor, y lo habían hecho caer en el lazo, hermano, de la idolatría. Gloria a Dios. El mismo sacerdote, según los había llevado a la presencia de Dios. Pero esos mismos sacerdotes, ¿verdad?, pusieron lazos, hermano, para que el pueblo se desviara de la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo decía el 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuánto desechaste. 5:16. A 5:16 llega hasta el 5:15 o 5:6. 5:6. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Gloria a Dios. Ellos, hermano, querían oír a Dios y querían estar en la presencia de Dios, pero no tenían el conocimiento ni el entendimiento ya. Ellos querían hacer como antiguamente se hacía, hermanos. Ellos presentaban holocaustos, ellos presentaban sacrificios de animales, pero ya no era válido. O sea, lo que el Señor quería era que conocieran, que la palabra de Él estuviera en sus vidas, porque solamente así iban a obedecer y entender. Lo único que quería el Señor era salvarlos. Ya en este tiempo, hermano, nos habla la Escritura que el Señor ya no quiere sacrificio de animales, sino Él quiere, ¿verdad?, que nosotros conozcamos, que tengamos el entendimiento, ¿verdad?, y la guianza del Espíritu, hermanos, porque Él ya nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación. Gloria a Dios. Amén. Dice que se apartaron, hermanos, de ellos. Los israelitas iban, hermanos, con sus ovejas, fíjese, y sus vacas, para ofrecer sacrificio, hermanos, y bueyes, ¿verdad?, al Señor. Pero no lo encontraron, hermanos. Él se había, ¿qué?, apartado de ellos, hermanos, porque sus obras eran, ¿qué?, malas, ¿verdad? No había, hermanos, amor, ni fe, ni fidelidad, fíjese, ni verdad en ellos. No había, hermanos, arrepentimiento. Su corazón, hermano, de ellos se había entregado, hermanos, ¿verdad?, al placer pecaminoso. Y a veces, hermano, las personas buscan ayuda del Señor y no, hermanos, la encuentran. ¿Por qué, hermanos? Porque se manifiestan, hermanos, ¿verdad?, aferradas a las tradiciones inmorales y pecaminosas, hermanos, de este mundo. Todo esto, hermanos, tenía ese pueblo, gloria a Dios, ¿verdad? Y perdieron, hermanos, ¿verdad?, todas las bendiciones, hermanos, de nuestro Dios. El Señor quería, ¿verdad?, que se entregaran totalmente. Hay pueblo, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?,
que ya se ha perdido, hermanos, aún de la oración. ¿Cómo se imagina aquel pueblo? Estaba desviado de Dios, que ya ni buscaba a Dios, ni oraba a Dios, ni le pedía a Dios. Ese pueblo nomás veía adelante, ¿no? Adelante. Pero no veía, hermanos, lo que el Señor quería darles. ¿Verdad? Aquí dice un comentario, hermanos, ahí en el 10. A ver, lean el 10. 5:10. Ajá. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Gloria a Dios. ¿Sabes? Dice aquí, ¿verdad? Que traspasaron los linderos. ¿Verdad? Trasladar, hermano, las demarcaciones, hermano, de la propiedad, hermanos, de un vecino, ¿verdad? El efecto de esa acción era, hermanos, robar una franja de su tierra, hermanos, ¿verdad? Dios les había prometido, hermanos, una tierra. Pero ¿cómo iban a poner esa tierra, hermanos? ¿Cómo iban a recibir esa tierra? Si estaban, hermanos, en desobediencia, no había amor, había destrucción, había discordias, había todo lo que mencionamos ahorita, hermanos, ¿verdad? Había pecado, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos? Ellos trazaron, hermanos, nos habla la palabra su lindero, ¿verdad? Ellos ya no querían pasar de allí. Ellos ya estaban a gusto así, ¿verdad? Pero lo que el Señor siempre busca que su pueblo, hermanos, ¿verdad? Se levante y se vuelva a nuestro Dios. ¿Verdad? El 12, ¿cómo dice? Yo pues seré como polilla y Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cómo dice? Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Gloria a Dios. Dice, por causa, hermanos, de la rebeldía de su pueblo, Dios, ¿verdad? Le conocería, dice, Dios le conocería, dice, dolencia y enfermedad, hermanos, a ese pueblo, hermanos, de Efraín, del norte, hermanos, que era del norte de Israel, ¿verdad? Pero también, hermanos, habla aquí, ¿verdad?, de aquel pueblo, hermanos, de Judá, ¿verdad? Porque este pueblo, hermanos, declinaba, ¿verdad? Como, hermanos, en el pecado ocasionado, hermanos, ¿verdad? Y por ese pecado, ¿verdad? El juicio, hermanos, de Dios estaba sobre ellos. Pero hoy, hermanos, solo hay un remedio, ¿verdad?, que nos presenta Dios. Cada día, hermano, a nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ese remedio, hermanos, que nos da el Señor, ¿verdad? Solo hoy, hermanos, ¿verdad? En este remedio, ¿verdad? Para el pecado, hermanos, en este tiempo es el remedio, hermanos, que Dios ha prometido, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, hermanos, quiere, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él. Había una promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Y siempre la hay, ¿verdad? Para que su pueblo, hermanos, se vuelva a Él. Vamos a ver ahí en el 15, hermanos, ¿verdad? Por último, dice la palabra de Dios, dice, andaré y volveré, ¿a dónde? A mi lugar, ¿Hasta qué?
reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en En su angustia me buscarán. gloria a Dios. Aquí está la promesa, hermano, de nuestro Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Era el llamamiento, hermanos, y la profecía, ¿verdad? De Osías, para aquel pueblo, hermanos, que reconociera, ¿verdad?, su pecado, su falta, hermanos. Este profeta, ¿verdad?, toda la palabra se le fue revelada por Dios, ¿verdad?, para que el pueblo reconociera su pecado y se volviera a Dios, hermanos. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. O sea, aquí va a haber, hermanos, un trato, ¿verdad?, de nuestro Dios. Iba a ser un trato, hermanos, directo otra vez de nuestro Dios con su pueblo. Pero él tenía que reconocer, y abajo, hermanos, en el 6.1, como nos dice, al 3, hasta el 2, del 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ah, gloria a Dios. Aquí te estaba, hermanos, la promesa, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero ¿qué creen? Que aún con todas estas promesas, el pueblo no quería, hermanos. No quería. Y ahora nos pasa igual, porque Dios siempre nos está hablando, nos está llamando, y aún vemos, hermanos, que el pueblo cada día, hermanos, se hace más rebelde y se desaparta, hermanos, de la presencia de Dios. Pero aquí les hablaba, ¿verdad?, Oseas, el profeta, hermanos, al pueblo de Dios. Vuélvanse. El Señor los curará y en 3 días estarán sanos. Pero ¿quién puede oír, hermanos, la voz de Dios? Cuando Dios está llamando, ¿verdad?, a una sanidad, a una liberación, a una entrega, a un, hermanos, ¿verdad?, que pues nos despojemos, hermanos, de todo lo malo, ¿verdad? Pero les digo, aún el pueblo, así hablando, ¿verdad?, la Escritura, hablando el profeta, aún el pueblo, hermanos, ¿verdad?, estaba, hermanos, lejos de Dios. Todavía, hermanos, seguían a los falsos profetas. ¿Y qué creen? Se levantaban, hermanos, altares de ídolos, ¿verdad? Se levantaban altares de ídolos y todavía iban, hermanos. ¿Por qué? Porque hacían, hermanos, ¿verdad?, oídos cerrados a la voz de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad?, allí tratando con ellos, hermanos. Yo creo que fue un duro trabajo, hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad?, para los líderes espirituales, hermanos, que usaba Dios. ¿Verdad? Vemos la vida de Pablo, como les decía hace rato. ¿Quién es verdaderamente el que está crucificado juntamente con Cristo? Para hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Para hacer el mandato, hermanos, del Señor. Porque Él, hermano, ¿verdad?, quiere, hermanos, que juntamente nosotros, ¿verdad?, dejemos todo. Todo, hermanos, que nos desalejemos del pecado, de la maldad. Les decía, hermanos, que estamos, ¿verdad?, aquí la hermana Eli está dando estudios de la salvación, ¿verdad? Y Dios lo que quiere en este tiempo, ¿verdad?, es que nosotros reconozcamos a ese Dios todopoderoso y que nos vuelvamos a Él. Si has caído en la idolatría, ¿verdad?, tú como ministro y yo como ministro, o tú como servidor, o tú como oyente,
hemos caído, hermanos, en la mentira y nos hemos desviado de la palabra de Dios. Yo te pido, hermano, que en este tiempo verdaderamente entregues tu vida al Señor. Aquí hay una promesa, como les decía, ¿verdad? Les decía el profeta, y al tercer día serás curado, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, allí estaba. Nomás Él quería, hermanos, una entrega total, ¿verdad? Para Él, hermano, para presentarse a ti y sanarte, limpiarte, ¿verdad? De todo aquello, hermanos, que en veces nosotros podemos tener en nuestra vida que nos estorba como hijos del Dios Altísimo. Si sigues leyendo más adelante, ¿verdad? Dice que estaba su maldad delante de Dios, hermanos. Le decía, toda tu maldad está delante de mí. Arrepiéntete, ven a mí. No te mezcles con los demás pueblos. Este pueblo se había mezclado con pueblos, hermano, que no adoraban a Dios, sino adoraban a dioses ajenos. Por eso, hermanos, el pueblo se había desviado. Y no entendía, hermanos, las cosas, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. El mezclarse, hermanos, con otros pueblos idólatras, nosotros como cristianos, nos va a traer decaimiento espiritual, desalejamiento, y no vamos a encontrar ni dirección, hermanos. No vamos a encontrar nada, sino vamos a encontrar muerte, porque estos, en lugar de levantarse, hermanos, estaban muertos espiritualmente, hermanos. Por eso eran llevados aún por aquellos sacerdotes, hermanos, falsos, y a ellos sí les hacían caso. A ellos sí les hacían caso, hermano, porque ellos no querían el compromiso tal vez con nuestro Dios. Por eso se desviaban. El tener un compromiso con nuestro Dios, hermanos, es entregarse totalmente, ¿verdad?, a Él, y hacer, hermanos, su obra. A manifestar, hermanos, que Él está con nosotros. Que Cristo ha cambiado, hermanos, nuestra vida. Que Cristo da testimonio, ¿verdad?, de nosotros, hermanos. Cada día, hermanos, que nosotros estamos en su presencia. El orar, el aclamar a nuestro Padre nos llevará a la riqueza, hermanos, espiritual, ¿verdad?, y al conocimiento, hermanos, de su palabra, para ser bendecidos, hermanos, y tener una vida en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y poder alcanzar, hermanos, las riquezas del cielo, hermano, porque son muchas. Gloria a Dios. Amén. Espero, hermano, ¿verdad?, que hayas entendido este pequeño mensaje, ¿verdad? En este tiempo, hermano, no te desapartes, no te desentiendas, hermano, ¿verdad?, de la palabra de Dios, sino Dios pide, hermano, que tengamos entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Ahorita lo que queremos, ¿verdad?, es que en estos estudios, en estas prédicas, hermanos, tú te levantes y tú vengas nuevamente, ¿verdad?, a rendirte a Cristo. Gloria a Dios. Si has pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, te voy a decir una cosa en esta hora. Si tú has pecado y quieres verdaderamente arrepentirte y venir a las plantas de Cristo, ¿verdad?, ahí donde estás, haz una oración, ¿verdad?, y pídele perdón a Dios. Dile al Señor que te perdone. Y si has conocido de la palabra de Dios y has
pisado lugares que no le agradan a Dios. Yo te pido, hermanos, que tú, hermanos, tengas, ¿verdad?, una comunión con Dios, porque Él es el que perdona, ¿verdad? Pero también te pido, ¿verdad?, que busques un ministro de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. Busca un ministro de Dios que sirve a Dios, para que ese ministro, hermano, te lleve a la presencia de Dios. Porque sabes, te voy a decir una cosa, Dios nos ha dado una autoridad y una guianza, porque dice la palabra de Dios, que sus siervos remitirán los pecados de aquellos, ¿verdad?, a nuestro Dios, para que el Señor los perdone y los limpie. Gloria a Dios, porque ellos tienen la autoridad de remitir pecados a nuestro Dios, intercediendo, hermanos, para que el Señor tenga misericordia de ti, y así tú des el fruto del Espíritu en tu vida. Porque cuando vivimos en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a dar fruto verdaderamente, que Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Y si tú haces esa confesión, esa oración, delante de un siervo que verdaderamente busque a Dios, ¿verdad?, tus pecados son remitidos, y el que te va a perdonar es el Señor Jesucristo. Muchas veces dicen, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, que vengas a Cristo, no, que no importa cómo vengas, que el Señor te perdona. Sí, Él te perdona, pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que pues sí, Él nos perdona, hermanos, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él es el único perdonador. Y por eso, hermanos, ha dejado, ¿verdad?, en su pueblo ministerio, ministros que te lleven al perdón, hermanos, y hagas esa entrega. No nada más es decir que como tú vengas, no, o sea, desde que salgas de tu casa, ven orando a Dios, hermano, y entrégate, y nosotros como siervos de Dios vamos a remitir tus pecados a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, al Dios que dio la vida por ti y por mí. Gloria a Dios, hermanos. Pues así espero, ¿verdad?, que te haya servido esta palabra. Amén. Y amén.